estar incluidos dentro de lo que es las patologías traumatológicas, ¿no? Donde vamos a ver la clasificación de estos síndromes, pero básicamente nosotros vamos a ver la parte no traumática, ¿no? Vamos a clasificar los síndromes articulares dependiendo, ¿no? Una de ellas, buenas tardes. La primera clasificación que vamos a tener, las diapositivas le voy a pasar a Farid, no se preocupe, ¿ya? Va a ser de acuerdo al tiempo de evolución de mis síntomas y signos, ¿no? De acuerdo a este tiempo, tenemos dos tipos de clasificación, ¿no? Una que clasifica en agudas, subagudas y crónicas, y la otra que clasifica en agudas y crónicas. Para no confundirnos, nosotros vamos a usar la clasificación de agudas y crónicas, pero es bueno que ustedes sepan, pasa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es bueno que ustedes sepan también para que no se confundan, cuando las clasifican en agudas, subagudas y crónicas, ¿no? Nuestro límite va a ser 6 semanas. No tengo mi plumón. 6 semanas. Antes de las 6 semanas, ¿ya? Antes de las 6 semanas, entonces, los síndromes articulares los vamos a clasificar por el tiempo como les he dicho. Nosotros vamos a agarrar el tiempo de agudas y crónicas, ¿ya? Cuando ustedes vean clasificaciones van a ver que pueden ser esta aguda, otras la clasifican en agudas propiamente dichas y en subagudas, ¿no? Pero el tiempo va a ser 6 semanas. Mayor a 6 semanas, crónica. Menor a 6 semanas va a ser agudas, ¿no? Subagudas o agudas de 0 a 2 semanas y subagudas de 2 a 6 semanas, ¿no? Y esa es la clasificación que ustedes van a encontrar. Entonces nosotros vamos a usar 6 semanas. Nuestro límite va a ser, ¿y por qué es importante saber el tiempo con el cual yo voy a clasificar este tipo de patologías? Para poder ver si estamos frente a una patología que no va a tener daño a futuro, daño sistémico sobre todo, o una patología que se va a poder revertir, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las artritis reumatoides, el tiempo siempre va a ser más de 6 semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica. El lupus también va a tener afección articular, ¿no? Y también el tiempo que vamos a considerar va a ser 6 semanas. Por eso es que cuando se hace la clasificación de lupus, la clasificación del Ehlers-Danlos, vamos a ver de que uno de los puntajes que vamos a tener va a ser cuando la enfermedad tenga más de 6 semanas, ¿no? Entonces eso es muy importante. Otra clasificación que es muy importante en cuanto a síndromes articulares va a ser por el número de articulaciones comprometidas, ¿no? Eso ya lo habrán visto. Y vamos a ver. Esta clasificación va a ser monoarticular, oligoarticular y poliarticular. ¿Y cuánto va a ser
Cuando yo voy a decir que es monoarticular, cuando solo el compromiso sea una articulación, ¿no? Y es muy importante que cuando ustedes vean el compromiso de una articulación, pues van a tener varias patologías con las cuales van a tener la sospecha clínica, ¿no? Con una articulación, yo puedo pensar la cabeza. ¿Gota? Ya, puede ser la gota también, ¿no? Artritis séptica, ¿no? Que es, para nosotros en reumatología, es una de las patologías que nos amerita una urgencia, ¿no? Es una urgencia médica y debe tener un manejo de inmediato. La gota, ¿pero en qué fase? En la segunda fase, que es la fase de la gota aguda, ¿no? En esta fase la gota es monoarticular, ¿no? ¿Qué otra patología? Artritis reactiva también. Una artritis reactiva, ¿no? Una artritis reactiva, en la cual esté asociada a ¿qué? Puede estar asociada a una ITS, ¿no? O también puede estar asociada a alguna enfermedad gastrointestinal, ¿no? ¿Cuáles son estas enfermedades? Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, ¿no? Que son las que nos pueden llevar a una artritis reactiva. Y en las ITS, pues todo, ¿no? El VIH, hepatitis B, C, D, parvovirus, todas las patologías pueden darnos una artritis reactiva, ¿no? Otra causa de una afección monoarticular. La artrosis, no. ¿Por qué? Porque la artrosis generalmente es el deterioro de la articulación, ¿no? Es la pérdida de la función articular que no necesariamente no va a comprometer una sola articulación. Cuando nosotros tengamos un paciente con artrosis y el paciente ya lo manifieste, vamos a tener más de una articulación comprometida, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Somos zona endémica ¿de qué? TB osteoarticular, ¿no? Cuando ustedes vean la inflamación de una articulación, siempre deben de descartar una TB. ¿Por qué? Porque somos zona endémica, ¿no? Y más si es un paciente con baja de peso. ¿Qué otra causa más puede producirme una afección monoarticular? Artritis séptica, gota, artritis reactiva, que puede ser por una infección de transmisión sexual, una enfermedad intestinal, la TB, ¿no? Creo que no hay otra, ¿no? Pero siempre, inclusive vamos a ver que hay patologías que van a tener como inicio la inflamación de una articulación, ¿no? Oligoarticular. De 2 a 4. De 2 a 4 articulaciones, ¿no? Y en esta, ¿qué patologías puedo ver? A ver. ¿La gota creen que esté dentro de este grupo? Sí. ¿Pero en qué fase? ¿En qué fase? La tercera fase, que es la gota intercrítica, ¿no? Ya les he dicho, en algunas bibliografías van a encontrar como incluso gota crónica, ¿no? Pero no es tanto así, ¿no? ¿Por qué? Porque esta fase tiene periodos asintomáticos y periodos de gota aguda, ¿no? Y acá sí ya va a ser más de 2 articulaciones, inclusive puede ser poliarticular. ¿Qué otra patología? Artritis psoriásica, pero es otra. Ya, la artritis psoriásica, ¿no? La artritis psoriásica también puede estar dentro de esta patología, ¿no?
es muy difícil de separar en la artritis psoriásica si es un compromiso oligoarticular o poliarticular. ¿Por qué? Porque el dolor por las lesiones que hay por la psoriasis pueden enmascarar que haya inflamación en algunas articulaciones, ¿no? Pero sí puede haber oligoarticular, ¿no? Acá sí entra las artrosis, ¿no? Las artrosis. ¿Qué más? ¿La artritis reumatoide creen que esté? Sí, pero también puede Sí, ser ¿no? poli, Puede ser, ¿no? En un inicio, la artritis reumatoide puede ser una oligoarticular, ¿no? ¿Qué más? ¿Podría ser la espondiloartrosis? La espondiloartrosis, la espondilitis anquilosante, ¿no? La espondilitis anquilosante que va a afectar lo que son, sobre todo, las vértebras, ¿no? A nivel de lo que es la columna dorsolumbar. Las espondilitis anquilosantes van a respetar lo que son las cervicales, ¿no? ¿Qué más? ¿El lupus? ¿Creen que el lupus sea una oligoarticular? Sí, el lupus también cursa con artralgias, con dolor articular, ¿no? Que muchas veces se asemeja a la artritis reumatoide, ¿no? Pero ¿cuál es la característica? Que el daño es reversible, ¿no? Entonces, tenemos muchas de las patologías en las que vamos a encontrar compromisos oligoarticular. Y poliarticular, más de 4, ¿no? En esta sí, pues vamos a encontrar la mayoría de las enfermedades reumatológicas, ¿no? La gota, puede ser la gota en la tercera y cuarta fase, ¿no? La cuarta fase sí es, ¿no? Poliarticular. La artritis reumatoide, ¿no? La artritis reumatoide. La artritis reumatoide juvenil también. La artritis reumatoide juvenil vamos a ver de que va a comprometer gran número de articulaciones. Inclusive para ver la remisión vamos a ver de que de acuerdo al número de articulaciones comprometidas se va a ver si hay mejoría clínica o no. ¿Qué más? El lupus. El lupus también puede tener compromiso poliarticular. La artrosis. Las artritis psoriásicas también, ¿no? Las artritis psoriásicas también pueden tener un compromiso poliarticular. Entonces vamos a ver que esta clasificación por el número de articulaciones comprometidas, pues nos va a llevar más o menos a sospechar de qué patología, ¿no? Es muy importante que nosotros podamos saber, de acuerdo a el número de articulaciones, en qué patología voy a sospechar. ¿Qué otra clasificación voy a tener en síndromes articulares? Sí, tal vez. ¿Es axial o Por el... periférico, no? Ya, puede ser, ¿no? Si el compromiso es axial o periférico, ¿no? Generalmente, cuando nosotros hablamos de compromiso axial, que va a ser todo lo que es columna vertebral, vértebras, vamos a hablar de que esté comprometido el gen HLA-B27, ¿no? Y cuando hablamos de compromiso periférico, el HLA, ¿cuál es el de la artritis reumatoide? 4, el DR4, ¿no? Entonces, periférica va a ser HLA DR4 y axial HLA DR27. ¿Qué más? ¿Qué otro compromiso voy a tener? Por la ubicación, ¿no? Ubicación. ¿Cómo va a ser?
articular, paraarticular y sistémico. Articular, cuando va a afectar solamente la articulación, ¿no? La articulación y las zonas que estén comprometidas dentro de la articulación, ¿no? Como por ejemplo el cartílago articular, ¿no? La cápsula articular, haya compromiso del líquido sinovial, ¿no? ¿Qué enfermedades pueden estar dentro de esta afección articular? La artritis reumatoide, ¿no? Donde hay destrucción articular. La gota, donde también hay destrucción articular. Paraarticular, pues van a ser aquellas que van a comprometer no solamente la articulación, sino todas las zonas, ¿no? Por ejemplo, la centesitis, ¿no? Donde está comprometido ligamentos, tendones, ¿no? Entonces, cuando ya haya compromiso, y en estas vamos a tener mucho cuidado en ver qué patologías, ¿no? Inclusive las artritis reumatoides pueden tener compromiso paraarticular, ¿no? La gota también tiene compromiso paraarticular. Y sistémicas, pues, que van a ser en su gran mayoría las patologías, todas las enfermedades reumatológicas que conocemos, ¿no? Que tienen daño sistémico a la cabeza. El lupus, ¿no? El lupus, ¿a qué órganos afecta? Pulmón, hígado, riñón. El lupus afecta a todo, ¿no? Todo. Pulmón, riñón, Piel, corazón, cerebro, piel, articulaciones. La artritis reumatoide también tiene afección, ¿no? La esclerodermia afecta ¿a qué órganos? También, ¿no? Esófago, corazón, pulmón, ¿no? Es como que empieza a volverse rígido el paciente, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros, al hablar de síndromes articulares, podamos ver esta clasificación para nosotros darnos una idea de qué patología estoy sospechando, ¿no? Una patología aguda, monoarticular. La gota, podría ser fase 2. La gota aguda, ¿no? Gota aguda, La perdón. gota aguda, porque es una fase que debe ser, ¿cuánto es el tiempo para que se instale una gota aguda? 24 horas, ¿no? Es bien agudo. Y si yo tengo, a ver, viene un paciente a la emergencia con dolor en la rodilla, ¿ya? Rodilla derecha. ¿Qué es lo primero que piensa, que sospecha? Lesión, Traumatismo, ¿no? Es lo primero que yo debo descartar. Descarto, siempre debo preguntarle, ¿no? Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay patologías como la artritis séptica que pueden ser como primera causa un accidente, ¿no? El paciente ha tenido una caída como el paciente que hemos visto en la mañana, es un paciente que ha tenido una caída de las escaleras, ¿no? Y ha sido afección de la rodilla derecha, hay inflamación, aumento de volumen, ¿no? ¿Puede ser una artritis séptica? Sí, puede ser, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué no se le ha hecho una artrocentesis? Porque el diagnóstico se debería hacer con una artrocentesis. El paciente tiene un absceso, ¿no? Que es asociado a la caída. Y si yo hago artrocentesis en una rodilla donde hay un absceso, corro el riesgo de que mi paciente de repente no tenía artritis séptica, pero al momento de yo pinchar, entonces yo puedo hacer contaminación, porque la artritis séptica
puede darse por contaminación directa, ¿no? Incluso en procedimientos quirúrgicos pueden llevar a una artritis séptica, entonces hay que tener cuidado. ¿Y cómo? ¿Cuál es el tratamiento en la artritis séptica? Antibióticos, ¿no? Y en un absceso, antibióticos. Entonces, tu paciente está cubierto, no es necesario, ¿no? Lo ideal sería hacerle una artrocentesis, pero tienen que ver riesgo-beneficio, ¿no? Bien, chicos, entonces, en cuanto a los síndromes articulares, vamos a poder ver el tiempo, número de articulaciones comprometidas, ubicación. De acuerdo a la bibliografía que van a leer, van a ver que todas las patologías reumatológicas que tengan afección respiratoria y afección cardíaca tienen peor pronóstico, ¿no? Entonces es muy importante. Y tengo que catalogarlo con la edad, ¿no? La edad es muy importante para mis pacientes. Paciente de más de 60 años con dolor articular, ¿cuál sería mi sospecha diagnóstica? Artrosis. Una artrosis. Recuerden que las artrosis son más frecuentes a nivel de miembros inferiores, ¿no? Cadera, rodilla, son las zonas que más se comprometen. ¿Y por qué se complica más? Porque estos pacientes ya tienen también un grado de osteoporosis. Ojo, no quiero decir que todos los pacientes ancianos tengan osteoporosis, pero sí hay un gran porcentaje, ¿no? A medida que va avanzando la edad, pues vamos a tener más riesgo a que ese paciente tenga osteoporosis. ¿Qué otra cosa me interesa en síndromes articulares? Para poder yo diagnosticar a mi paciente. Si es masculino o femenino, entonces sexo masculino. El sexo es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a dar frecuencia, ¿no? ¿En quiénes es más probable? Por ejemplo, una mujer que venga con dolor en tobillo, un tobillo inflamado, dolor, dificultad para caminar, impotencia funcional, ¿en qué pensaría? La gota es más frecuente en varones, ¿no? En las mujeres es muy raro, ¿no? Yo en todos los años, casi 20 años de médico que tengo, he visto una sola paciente mujer con gota, ¿no? Es muy raro. Entonces, ¿en qué pensaría? Podrían pensar en una artritis, ¿no? Una artritis. Si bien es cierto que la artritis reumatoide tiene que tener por lo menos compromiso de una articulación pequeña, ¿no? Pero sí puede haber, puede debutar con la inflamación de una articulación grande, ¿no? Pero ahí está nuestra función como evaluadores, ¿no? Porque va a venir por la inflamación en la rodilla y cuando nosotros examinemos vamos a ver pues que ya va a tener deformaciones en la mano. Muchas veces los pacientes se acostumbran, ¿no? a las deformaciones y ellos ya lo ven como algo normal, ni siquiera lo toman en cuenta y eso es muy importante que ustedes consideren, ¿no? ¿Qué términos deben conocer en síndromes articulares? Artritis, inflamación de la articulación. Entesitis, ¿qué? Inflamación de las zonas adyacentes a la articulación, ¿no? Cuando va a estar comprometido no solamente la articulación, sino va a estar comprometido ligamentos, incluso músculo, ¿no? ¿Qué otra definición más yo debo saber en cuanto a los síndromes articulares?
cuando hay afección ocular, ¿no? La uveitis. La uveitis va a ser uno de las manifestaciones que vamos a ver en las enfermedades articulares con compromiso sistémico, y que cuando vamos a encontrar va a constituir una emergencia. Entonces es muy importante que nosotros veamos cuando el paciente cómo me va a manifestar la uveitis. Me va a decir que tiene visión borrosa, ¿no? De un momento a otro ha empezado a ver borroso, a tener un enrojecimiento en los ojos, que muchas veces lo van a confundir con una conjuntivitis, ¿no? Y le van a dar pues, sus gotitas, pero va a ser de repente la primera manifestación de una enfermedad reumatológica, ¿no? ¿Qué más me interesa en cuanto a al examen articular? Siempre que nosotros, la presencia de úlceras también es importante, ¿no? Las manifestaciones o los síntomas, los famosos síntomas constitucionales, ¿no? Los síntomas constitucionales van a estar presentes en todas las enfermedades reumatológicas. ¿Cuáles son estos síntomas constitucionales? Baja de peso. Malestar general, cefalea, ¿qué más? Lo que me has dicho. Más que baja de peso, en algunas patologías vamos a ver variaciones en el peso. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes van a bajar de peso, pero recuerden que, por ejemplo, en el lupus hay policerositis, y esa policerositis puede enmascarar esta baja de peso, ¿no? ¿Qué más? Astenia, ¿no? Astenia, anorexia, ¿no? Entonces vamos a ver de que todas estas manifestaciones que los pacientes nos van a decir o nos van a manifestar, pues van a ser el principio de este tipo de patologías reumatológicas, ¿no? Entonces siempre consideremos esto. Muchas veces cometemos el gran error de que viene la paciente, nos dice, tengo malestar, no estoy comiendo, no tengo ganas de comer, dolor de cabeza, insomnio, ¿no? Alteraciones en el sueño, fotosensibilidad inclusive, y nosotros lo vamos a llevar todo nuestro diagnóstico a algo agudo, ¿no? Por ejemplo, no vamos a decirle, no, es un resfrío, ¿no? Le vamos a dar antipiréticos, analgésicos o inclusive AINES, y esto va a enmascarar la enfermedad, ¿no? Por eso es que se dice de que las enfermedades reumatológicas, cuando ya el paciente viene a la consulta, tiene por lo menos 5 años de iniciado la enfermedad, ¿no? Entonces quiere decir que cuando nosotros diagnosticamos un lupus, esa paciente probablemente ha iniciado la enfermedad 5 años antes. Y esto es muy importante que nosotros sepamos para poder ver qué hacemos con esta paciente, ¿no? En cuanto a los exámenes auxiliares, ¿qué exámenes yo le pediría a mi paciente? Líquidos inmediatos. Lo básico, ¿no? Siempre piensen en lo básico. Hemograma. ¿Qué cosas yo puedo ver alterado en el hemograma? Bioluminescencia globular. Ya sé. VSG. Tengo que ver primero cómo están PCR rojo. leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ver que las patologías reumatológicas van a tener compromiso hematológico, ¿no?
Generalmente van a cursar con leucopenia, ¿no? Anemias, plaquetopenias, ¿no? El lupus, por ejemplo, el lupus puede estar asociado a una pancitopenia. Por eso es muy importante que nosotros pidamos un hemograma. Luego le pedimos reactantes de fase aguda. ¿Cuáles son? VCG, PSG, PCR, ¿no? Que en todas no están incrementadas, ¿no? Vamos a ver que en la mayoría el PCR pues sí va a estar incrementado, ¿no? Siempre es importante pedir reactantes de fase aguda. ¿Qué más? Complementos. En las enfermedades reumatológicas hay consumo de complemento. Siempre hay que pedir C3 y C4, ¿no? ¿Qué más debo pedir? ¿Puedes radiografía de todo? Proteínas, sí. Proteinuria. Esto es importante que nosotros pidamos. En las personas, en los pacientes que sospechemos de cualquier patología reumatológica, es importante una proteinuria, porque tenemos que saber si esta paciente está perdiendo proteínas, ¿no? Y con la proteinuria, ¿qué cosa voy a ver? Si está en rango nefrótico, nefrítico. Nefrótico o nefrítico. Cuando digo que está en rango nefrótico, Detrás de 3.5 gramos. Mayor a 3.5 gramos, no se olviden, es gramos. En el examen una vez les he puesto 3.5 miligramos, ya los he confundido con esto. Nefrítico. Hematuria. ¿Cuál es el rango? Más de 150 Más de miligramos. 150 miligramos. 0.15, estamos hablando en gramos, En gramos ¿no? de proteína. Y menos de Menos de 3.5, 3.5. ¿no? En ese rango yo hablo de un síndrome nefrítico. ¿Y en quiénes yo voy a ver un síndrome nefrótico más frecuente? Con diabetes, personas con diabetes. La artritis reumatoide va con síndrome nefrótico o nefrítico. Nefrítico. Va con un síndrome nefrótico, Nefrótico. ¿no? En lupus. La artritis reumatoide nefrótico, lupus nefrítico, ¿no? Recuérdense de la nefritis lúpica. Pero ustedes van a ver de que pacientes con lupus van a entrar con proteinurias de 8, 12, Mixto. pero en su diagnóstico va a decir nefritis lúpica. ¿Por qué creen? Porque ustedes dirían, ¿no? O sea, esta paciente, ¿por qué nefritis lúpica si tiene la proteinuria en rango nefrótico? Ese es por qué. Porque esta paciente tiene una nefritis lúpica, pero cuando estas pacientes tienen activa la enfermedad, hay un consumo tan acelerado de proteína que las puede llevar a proteínas altas. Y en estos pacientes generalmente van a ver las proteínas 10, 12, 15, ¿no? Y en este caso tenemos que compensar a la paciente. La actuación tiene que ser rápida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando yo tengo una proteinuria tan alta, tengo que pulsar a mi paciente. ¿Qué significa pulsar a la paciente? Corticoides. Darle corticoides vía endovenosa, ¿no? Altas dosis. Y si yo necesito darle glucocorticoides altas dosis a mi paciente, ¿qué tengo que garantizar en mi paciente? Desfocalización. Desfocalización. Mi paciente no puede tener ningún foco infeccioso, ¿no? ¿Y cómo se hace la desfocalización? De la cabeza a los pies, ¿no? Entonces yo tengo que ver la cabeza. ¿Qué voy a desfocalizar primero?
Boca, dientes, boca, Arriba, cavidad bucal. más arriba. Una enfermedad que muchos la tienen y que ni siquiera saben. Y cuando se resfrían se dan cuenta. Sinusitis, ¿no? Ojo, no estamos hablando de infecciones agudas. Por ejemplo, la meningitis, no, porque la meningitis nos va a dar los síntomas inmediatos. Pero la sinusitis, hay pacientes que ni saben que tienen sinusitis, ¿no? Y cuando tú les preguntas te dicen, no, cuando yo me resfrío, mi resfrío me dura 2 semanas, ¿no? No me curo rápido, es porque tienen sinusitis, ¿no? ¿Qué más? Entonces, para esto que le pido, radiografía de senos paranasales, ¿no? Otitis. Hay pacientes que pueden tener otitis, laringitis crónicas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacerla evaluar por otorrinolaringología, ¿no? Tiene que verle el otorrino para poder decirme de que mi paciente no tiene ningún proceso infeccioso, ¿no? Después, en cabeza, ¿qué otra cosa? Lo que me estaban diciendo. Cavidad bucal. La cavidad bucal es muy importante, ¿no? ¿Por qué me interesa? Si mi paciente tiene caries, ¿ustedes creen que eso contraindique el uso de pulsos? Sí. ¿La caries? Las caries, no. Lo que sí es la periodontitis, abscesos periapicales, ¿no? Hay también inclusive algunos que tienen fístulas, ¿no? Y que pues conllevan. Una caries, para que sea una indicación de no desfocalizar, tendría que ser una caries ya muy profunda, ¿no? Que llegue a lo que es las encías, pero si no, simplemente una limpieza y una curación de la caries y ya. Después, sigo bajando. Tórax. ¿Qué voy a encontrar en el tórax? En los pulmones. ¿Qué tengo que buscar en los pulmones? Neumonías, tal vez. Una neumonía silente. TB. Muchos pacientes tienen neumonía y no lo manifiestan por su inmunidad. La tuberculosis. La tuberculosis, no todos los pacientes que tienen tuberculosis pueden hacer sintomatología, ¿no? Hay pacientes que pueden tener el contagio con el bacilo, pero la inmunidad hace que su misma inmunidad ataque a estos bacilos y los revierta, ¿no? Por eso es que inclusive ustedes van a ver pacientes cuando vienen con un proceso respiratorio 50, 60 años y cuando se les hace la tomografía vamos a ver tremendas bronquiectasias, ¿no? Y estos pacientes nunca han tenido TB, ¿no? O nunca se han enterado. Entonces es muy importante una radiografía de tórax, ¿no? Y si yo voy a pensar en una TB pulmonar, a mi paciente tengo que pedirle BK, esputo, aprovecho porque es zona endémica, heces y orina, ¿no? Por lo menos 2 muestras, ¿no? Bien. ¿Qué más? Abdomen. En abdomen. ¿Qué hay? No, la gastritis no. ¿Y quién produce la gastroenteritis? ¿No?
por eso hay que pedirle un parasitológico serio. Acá, por ejemplo, hay mucha controversia, ¿no? Porque nosotros en el hospital, sobre todo los hospitales públicos, pues lamentablemente el laboratorio tiene horas fijas, ¿no? Y te dicen, solamente recibimos muestras hasta las 9 de la mañana. Y hay pacientes que tienen las 3 muestras y te dicen, cada semana están dando una muestra, ¿no? No es tan confiable. Pero bueno, no nos queda otra, ¿no? ¿Qué más? Geniturinario. Itus, ¿no? Sobre todo en las mujeres, ¿no? Las itus hay muchas veces no hay, son asintomáticas, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Si es mujer, le preguntamos si tiene descensos, y si hay, pues hacemos un cultivo de secreción, ¿no? Si encontramos una infección activa, ¿qué hacemos? Tratarla primero. Ya. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se resuelva el cuadro. Ya. Eso es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Si bien es cierto, es manejo de especialidad, pero ustedes deben saber, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Si, digamos, tiene mi paciente una sinusitis, tengo que darle antibiótico 10 días y el día 11 recién la voy a pulsar, me va a ganar la enfermedad. Recuerden que mi paciente está con una proteinuria de 15, de 18, ¿no? Es una lúpica. Entonces, ¿qué hago? Le inicio antibiótico por lo menos 2 días, ¿no? Y al tercer día ya puedo pulsarle, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le he iniciado el tratamiento. Entonces, sí o sí. Igual, hago un examen endoscópico y veo si tiene hongos, ¿no? Los pacientes con enfermedades de inmunosupresión pueden tener hongos, ¿no? Entonces siempre hay que hacer un buen examen. ¿Qué más? Ya le he desfocalizado a mi paciente, ya le he pulsado y con esos pulsos de corticoides, los glucocorticoides o la metilprednisolona, que es la que se usa acá, podemos utilizarla hasta 5 días, ¿no? Generalmente se usa 3 días y se le pide a la semana un nuevo control de proteinuria para ver si ha mejorado. Yo le pido un nuevo control a mi paciente, pero mi paciente sigue teniendo síntomas, ¿no? O me sale una proteinuria, estaba en 15 y me sale una proteinuria de 12. No ha habido mucha mejoría. ¿Qué hago? Entonces ya pienso en pulsos con inmunomoduladores, ¿no? Podemos utilizar, no, el metrotexate no se usa para pulsos, ¿no? Los FAME no se utilizan, ¿no? Los JAK no se utilizan para pulsar. Utilizamos lo que es la ciclofosfamida, la terapia biológica, ¿no? El rituximab, adalimumab, cualquiera de esos medicamentos de terapia biológica se usa, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante estas terapias agresivas con los pacientes? Porque la enfermedad nos va a ganar. Nos va a ganar la enfermedad y estos pacientes, pues generalmente estamos hablando de pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos que actuar rápido para poder mejorar el pronóstico de mi paciente, ¿no? Recuerden, si es una paciente lúpica de 18 años, entonces tengo que garantizarle por lo menos una sobrevida de más de 10 años, ¿no? Entonces debo de evitar. Pero no solamente yo voy a pulsar con proteinurias altas, ¿no? En cada sistema
va a tener enfermedades en las cuales yo tengo que pulsar, ¿no? En cuanto al sistema neurológico, si mi paciente tiene una mielitis transversa, tengo que pulsar, ¿no? Si mi paciente tiene compromiso hematológico, por ejemplo, una anemia hemolítica, tengo que pulsar. ¿Qué más? La uveitis, tengo que pulsar. Neuritis óptica, tengo que pulsar. Pero cuando tengo compromiso ocular, ¿qué necesito? Necesito un examen de fondo de ojo. ¿Y qué tengo que buscar en el fondo de ojo? Que mi paciente no tenga edema papilar. Porque si mi paciente tiene edema papilar y la pulso, la voy a dejar ciega, ¿no? ¿Qué más? Compromiso renal, ya hemos dicho, ¿no? Una proteinuria. Cuando las artralgias, inclusive cuando la paciente lúpica tiene artralgias con deformaciones, es una severa, también puedo pulsarla. ¿Qué más? ¿Cuándo más tengo que pulsar? Psoriasis otra vez. En la psoriasis, independientemente de si están asociadas a una artritis psoriásica, también la indicación es pulsos, ¿no? En casos severos. Pero hay mucha controversia con la psoriasis, porque ha habido casos de pacientes con psoriasis que se ha utilizado el rituximab con 1 gramo, pacientes estables en la mañana y en la noche han fallecido los dos, ¿no? Algunas escuelas te dicen que en la psoriasis el uso del rituximab debe ser cauto, ¿no? La mitad de la dosis, no es 1 gramo 500, ¿no? Puede ser, ¿no? Que esa haya sido la complicación, no sabemos, pero sí ha habido complicaciones. Entonces, solamente en casos de psoriasis severas, ¿no? Podemos utilizar, ¿no? Donde el compromiso de la vida pues, es alto, a nada tenemos que pulsar con terapia biológica. Bien, chicos, entonces en todas las complicaciones de los compromisos sistémicos tenemos que pulsar, ¿no? Y ustedes van a ver, inclusive va a haber pacientes que solamente se van a hospitalizar para recibir los pulsos, ¿no? Reciben sus pulsos y se van, ¿no? Con su tratamiento. ¿Qué otra cosa tienen que saber en cuanto al tratamiento, manejo de los pacientes con afecciones reumatológicas? ¿Cuándo yo suspendo el tratamiento? Eso es muy importante que ustedes sepan. ¿Cuándo yo suspendo el tratamiento con los FAME? Cuando mi paciente tiene un proceso infeccioso. Así sea una infección urinaria, tengo que suspender. Un resfrío común, tengo que suspender, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque ustedes cuando salgan van a ser médicos, la mayoría del primer nivel, ¿no? El serum se hace en el primer nivel. Y ustedes van a tratar a estos pacientes, ¿no? Van a manejar y van a ver cómo está la terapia del paciente. Entonces tienen que saber. Bien, chicos, ¿qué más tenemos que saber en cuanto al compromiso sistémico de mis pacientes, ¿no? ¿Qué otros exámenes más voy a pedirle? Ya hemos dicho hemograma, PSG-PCR, los reactantes de fase aguda, complemento, proteinuria, el ácido úrico, la gota, ¿no? Creatinina otra vez otra.
creatinina, urea creatinina siempre, ¿no? Haga el electrolito. Haga y electrolitos, que me interesa en el área de electrolitos. Descalcificación. Podríamos ver el calcio, ¿no? Pero mejor dosar el calcio sérico, ¿no? Los anticuerpos, ¿no? Vamos a ver. Para vasculitis, ¿qué le pido? Anca, sobre todo Anca. Para lupus, Anti-DNA anti-DNA, doble cadena y anti-rheumatismo. para artritis reumatoide. ¿Qué más? El específico, anti-CCP, antipéptidos cíclicos. El HLA también. Para Sjögren, anti-RO, anti-LA. Para esclerodermia, anticentrómero y anti-topoisomerasa, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber qué anticuerpo medirle, ¿no? Ahora, si yo sospecho de una vasculitis y me sale ANCA negativo, ¿descarto? ¿Por qué? Es sensible. No, existen vasculitis ANCA ANCA positivo y ANCA negativos. negativo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros sepamos, sobre todo las vasculitis de vasos pequeños, ¿no? Entonces, ya les he dicho, o sea, si nosotros lamentablemente no contamos con exámenes de mayor complejidad en nuestra ciudad, ¿no? Lo ideal sería en una vasculitis hacer una biopsia del sitio donde estoy sospechando que hay lesión, pero no se puede hacer eso, no se hace, ¿no? Entonces, asumimos de que es una vasculitis y se trata, ¿no? Recuerden que el tratamiento de todas las enfermedades reumatológicas, pues, tiene el mismo patrón, ¿no? Primero, subo un escalón, glucocorticoides. Los famosos FAM, ¿no? FAM, fármacos moduladores de la enfermedad. Y la terapia biológica, ¿no? Entonces, siempre vamos a ir en esa escalera, ¿no? Tratemos de no saltarnos, aunque van a ver que en algunos casos, pues dependiendo de las complicaciones de mi paciente, el paciente se va a ir de frente a pulso de glucocorticoides y de ahí se van a la terapia biológica, ¿no? Pero en lo posible se tiene que respetar esos escalones, ¿no? ¿Qué más necesitamos saber de síndromes articulares? Creo que básicamente es todo eso lo que tenemos que saber de cómo son los síndromes. Recuerden que hay más de 200 enfermedades reumatológicas. Es más, van a ver que casi todo siempre va a cursar con algo autoinmune, ¿no? Tenemos una patología en un paciente joven, una patología de un paciente adulto, hay que sospechar en algo autoinmune, ¿no? Y las más frecuentes van a ser lupus y vasculitis. Por eso es que ustedes van a ver, siempre van a pedir ANA y ANCA, ¿no? Hasta ahí aparece trillado, dicen, solicitar ANA ANCA. La reumatóloga solicitar ANA ANCA, el neurólogo solicitar ANA ANCA, el nefrólogo solicitar ANA ANCA. Pero estamos viendo de que estas patologías pues no son tan raras como se pensaba antes, ¿no? Ahora tenemos muchos pacientes varones con lupus, ¿no? Que están haciendo la enfermedad y que en poco tiempo hacen un daño sistémico severo. Entonces es muy importante. Siempre sospechen de una enfermedad autoinmune, inclusive en pacientes mayores se está sospechando de lupus y
nos damos con la sorpresa de que pues sí tiene, ¿no? Es el caso de la paciente Rubí, ¿no? Que es una paciente de ¿cuántos años? 69 creo que tiene, ¿no? Es una paciente que ha sido manejada como una artritis reumatoide y hace poco, el año pasado creo recién le han diagnosticado el lupus, ¿no? Entonces es una paciente que tiene artritis reumatoide, tiene lupus y eso hace pues que el cuadro sea más complejo de tratar, ¿no? Entonces siempre sospechan de una enfermedad autoinmune, aunque les parezca ya terrible, ¿no? Como alguna vez alguno de mis alumnos me ha dicho, ay doctora, ya todo es autoinmune, esto, todo. Y de verdad, pues, creo que todo es autoinmune, ¿no? Bien chicos, ¿alguna pregunta? Cuatro y 10. La siguiente clase hablamos de artritis reumatoide, hacemos artritis reumatoide Sjögren y artritis juvenil, para no salir, porque la artritis reumatoide juvenil, que es el tema que vamos a hablar después de la exposición, tiene que ver mucho con la artritis reumatoide, ¿no? Pero se da en muy jóvenes, ¿no? En menores de 16 años. Es más, cuando nosotros hablamos de artritis reumatoide juvenil, vamos a ver que es una patología que se va a diagnosticar por descarte, ¿no? Descartas todas las probables patologías en las que estás sospechando. Si todo te sale negativo y la paciente cursa con artralgias, entonces tu diagnóstico va a ser artritis reumatoide juvenil o artritis idiopática juvenil, ¿no? Entonces, es una patología por descarte, ¿no? Como les he dicho, la reumatología es una especialidad